señor presidente de la República viene acompañado por el señor ministro de Transporte, el doctor Miguel Peñalosa, que hoy estará rindiendo cuentas a los colombianos, estará contándole a Colombia cuáles son sus principales logros en los 2 primeros años de gobierno que estamos a puertas de cumplir, el gobierno de la prosperidad democrática. Hay que decir que el sector férreo colombiano ha experimentado grandes transformaciones institucionales que se caracterizan por asignar al Estado la función de mantener, mejorar, rehabilitar y modernizar el sistema ferroviario, dejando a cargo de empresas privadas la prestación directa del servicio de transporte ferroviario de carga, esquema con el cual se buscó elevar los niveles de eficiencia del sector, así como estimular la integración regional y facilitar el desarrollo económico. El Gobierno Nacional, dentro del esquema de concesiones, estableció la necesidad de incorporar la rehabilitación, conservación y explotación. En estos momentos ya ingresa el señor presidente de la República a este lugar donde hoy vamos a rendirle cuentas al país. Les recordamos que en este momento estamos en Buenaventura, en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde hoy el señor presidente y el ministro de Transporte van a estar contándole al país cuáles son esos principales logros del gobierno en el sector del transporte. Les recordamos que ustedes nos están viendo a través del canal institucional, pero también lo podrán hacer a través de www.presidencia.gov.co, a través de la página web de Urna de Cristal, www.urnadecristal.gov.co, y allí podrán también hacer sus sugerencias y plantear todos los interrogantes que tengan. Estas preguntas serán solucionadas por el Ministerio de Transporte. En este momento ustedes están viendo imágenes aéreas en sus pantallas del puerto de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, y en donde hoy ha sido reinaugurado el ferrocarril del Pacífico, que le servirá a este puerto para su actividad portuaria. Vamos a dar inicio ya entonces a este conversatorio en el que el señor presidente de la República, el Ministerio de Transporte, en cabeza del doctor Miguel Peñalosa, le contarán al país cuáles son esos principales logros cuando estamos ya a punto de cumplir 2 años de gobierno. Pero antes, vamos primero a saludar al señor alcalde de Buenaventura, al doctor Bartolo Valencia Ramos, que nos acompaña hoy en esta rendición de cuentas. Un saludo muy especial para nuestro presidente, doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien hoy visita a Buenaventura. Buenaventura, que es la capital del Pacífico, pero que es la puerta grande de Colombia. Queremos que todos los colombianos miren a Buenaventura, este territorio que es de paz y de convivencia. Saludo especial para nuestro ministro del Transporte, Miguel Peñalosa, para todos los funcionarios del alto gobierno que nos acompañan en la tarde de hoy, para nuestro senador de la República, Edinson Delgado Ruiz, y los otros congresistas que nos acompañan, todos los integrantes de la Fuerza Pública que nos acompañan en el día de hoy, nuestro vicealmirante Rodolfo Amaya y toda la Fuerza Pública que nos acompañan en la tarde de hoy, a los funcionarios del departamento en cabeza de nuestro señor gobernador, quien hoy nos hace la primera visita oficial, y todos los funcionarios del gobierno municipal
a los concejales del distrito de Buenaventura, los exalcaldes, los alcaldes de los municipios del Pacífico que nos acompañan. Sé que está el alcalde del municipio de Timbiquí y los otros que nos acompañan. Al señor gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria, a todos los bonaverenses, a los vallecaucanos y a los colombianos que hoy tienen la oportunidad de estar en el mejor puerto de Colombia, el puerto que es la puerta grande de Colombia y que todos los colombianos lo miran. El mundo mira a Buenaventura. Ustedes sean bienvenidos, presidente, está en su casa. Muchas gracias. Buenaventura está muy contenta con usted. Lo felicitamos y de verdad lo queremos, presidente. Está en su casa. Gracias, alcalde. Por supuesto, también saludamos al señor gobernador del Valle del Cauca, que también nos acompaña, al doctor Uweimar Delgado. Gobernador. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, doctor Juan Manuel Santos, por estar aquí, por traernos estas buenas noticias y esta inauguración del Tren del Pacífico. Quería, ante todo, lo que le comenté hace un rato, la preocupación que tenemos con la minería ilegal. Resalto y felicito, presidente, porque la atención que usted le está prestando, pero la minería ilegal en el río Dagua está totalmente destrozando nuestro ecosistema. Muchas gracias, felicito pues también igualmente al ministro de Transporte, al señor alcalde de Buenaventura, al gobierno municipal y departamental, comenzando por Víctor Julio González, y a todos ustedes por estar aquí, siendo testigos de este momento estelar de la patria, muy importante para nosotros, para los vallecaucanos, que se culmine por fin la doble calzada Buga-Buenaventura, el puerto seco en Yumbo y el puerto seco en Buga. Así igualmente el dragado a 15 metros para que el Valle del Cauca sea más competitivo. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias al ministro de Transporte, igualmente a la sociedad portuaria, al señor alcalde y a todos y cada una de las autoridades civiles y militares. Gobernador, muchas gracias. Estamos presentando los logros 2 años de gobierno. Hoy el Ministerio de Transporte le rinde cuentas al país y presenta sus principales logros cuando cumplimos 2 años del gobierno de la prosperidad para todos. Señor presidente, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Andrea. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes, señor gobernador, señor alcalde, señores senadores, señores representantes, señoras senadoras y señoras representantes, al ministro de Transporte, a todos los altos funcionarios, el gobierno, tanto nacional como tal, a todos los empresarios, a todos los trabajadores que nos acompañan hoy aquí en el puerto de Buenaventura. Quiero además dar un saludo muy especial a nuestras fuerzas, a los comandantes que nos acompañan de la Armada Nacional, del Ejército, de la Policía, todos sus integrantes. Además, agradecerles por ese trabajo permanente que hacen por nuestro país. Darle un saludo a una persona muy especial que está, debe estar por aquí cerquita, Noralba Castillo. Fue la maquinista con la que llegamos en esa locomotora, pero tiene la particularidad de ser la primera mujer maquinista en la historia de Colombia. Entonces, por eso ese saludo tan especial. Bueno, aquí estamos, ¿dónde está Noralba? Mira, aquí está, venga Noralba y la presentamos. Primera mujer maquinista en la historia de Colombia. Muy bien. Además, ¿qué maquinista? Muy bien. Estamos aquí en este ejercicio de rendición de cuentas. Hemos venido en un periplo que algunos han llamado la Vuelta a Colombia, por diferentes ciudades, diferentes localidades, haciendo ese ejercicio de buen gobierno, de rendir cuentas
sobre lo que ha hecho el gobierno, rendirle cuentas al pueblo colombiano, decirles qué hemos cumplido, cómo lo hemos cumplido, qué no hemos cumplido, qué vamos a hacer, porque la rendición de cuentas es uno de esos principios fundamentales del buen gobierno. Sin rendición de cuentas no hay posibilidad de controlar, de apreciar cualquier labor. Por eso en la empresa privada y en la empresa pública la rendición de cuentas es tan importante. El tema que nos convoca esta tarde, porque esta mañana estuvimos en Cali en otro tema muy importante, la inclusión social que hemos hecho en la lucha contra la pobreza extrema, donde hemos avanzado muchísimo. Anunciábamos esta mañana que el año pasado, solamente en un año, sacamos de la pobreza a 1.200.000 colombianos, sacamos de la pobreza extrema a 674.000 colombianos. Hace 4 días anunciábamos la creación de empleo, más de 2 millones de empleos, 2.049.000 empleos para ser exactos que hemos creado en estos 2 años. Son logros importantísimos, sobre todo en un mundo que está sufriendo de un desempleo creciente. Mientras en el resto del mundo, o casi en todas partes, el desempleo crece, aquí lo venimos reduciendo, ¿y en qué forma? Y eso, todos esos resultados y los resultados sociales tienen mucho que ver con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico tiene mucho que ver con la infraestructura. Por eso el tema de hoy, el tema de esta tarde, la rendición de cuentas que vamos a hacer ahora con el ministro de Transporte, es tan importante. Porque infortunadamente Colombia, en esta materia, en infraestructura, hemos venido acumulando hace mucho tiempo un atraso por la forma como contratamos, por la forma como planeamos, por la forma como ejecutamos. Hemos acumulado un atraso grande en nuestra infraestructura. De ahí que en la campaña y al inicio del gobierno y en nuestro plan de desarrollo nos propusimos como una de las locomotoras identificar a la infraestructura como una prioridad, porque el país lo necesita. Sin infraestructura no hay crecimiento, no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay empleo, no hay desarrollo social. Por eso, todo lo que hagamos con la infraestructura repercute directamente en el bienestar de la gente. Y sobre todo, en el gobierno tenemos como prioridad en el bienestar de los que más lo necesitan, de los más vulnerables. De manera que esto de la infraestructura se vuelve crucial. ¿Qué hemos hecho en estos primeros 2 años? Pues poner la casa en orden, hacer las cosas bien, planearlas, estructurar los proyectos, crear la institucionalidad adecuada para dar un salto realmente importante, sin precedentes en la historia de este país en materia de infraestructura. Y efectivamente creo que lo que se ha logrado ha sido bien importante, porque ya comenzamos en el proceso de ir adjudicando los contratos, de ir comenzando a construir toda esa infraestructura que queremos dejarle a este país como un país competitivo, como un país moderno, como un país generador de empleo, porque vuelvo y repito, la infraestructura lo que permite es generar más empleo. La infraestructura son muchos frentes. Están el frente, por supuesto, de las carreteras. Ahora el ministro nos contará qué estamos haciendo ahí y unos planes realmente ambiciosos que tenemos en materia de carreteras. Pero no solamente las carreteras, todo lo que tiene que ver con la vía férrea. Nosotros abandonamos el ferrocarril y el ferrocarril es un sistema de transporte que en todos los países se utiliza con mucha eficiencia y con mucha importancia, porque es un sistema eficiente, competitivo. De ahí que me causa mucha alegría haber podido llegar en esta locomotora con la primera maquinista mujer en la historia de Colombia, pero sobre todo porque es el inicio de un proyecto muy ambicioso de construir más que
construir un sistema férreo en materia de transporte. Este trayecto que hicimos es un pedacito del trayecto entre Yumbo y Buenaventura, pero lo que se proponen los empresarios que están rehaciendo este ferrocarril es reconstruir todo el trayecto, lo que era antiguamente el ferrocarril del oeste, hoy llamado Ferrocarril del Pacífico. Uno de los socios de esta empresa es una de las empresas más grandes del mundo, la Railway Development Corporation de los Estados Unidos, que acaba hace 2 días de entregar 600 kilómetros de ferrocarril de rieles de ferrocarril en Alemania, con el sistema más moderno. Ese tipo de inversiones se están haciendo en todos los frentes de la infraestructura colombiana. En materia, por ejemplo, de transporte fluvial, en la campaña dijimos, queremos cumplir el sueño de Bolívar. Bolívar tenía un sueño, tuvo muchos sueños, la independencia de Colombia, pero también tenía otro sueño, convertir el río Magdalena en una gran arteria de transporte. Pues bien, vamos en camino a cumplir ese sueño, a convertir en realidad lo que muchos han querido durante muchísimos gobiernos. Ya estamos invirtiendo cerca de 700.000 millones de pesos dragando el río y vamos a entregar en concesión ese río. Hay una empresa china muy importante, la más importante del mundo, Hidrochina, que está muy interesada. Ella está haciendo la estructuración en esa concesión. Hay otras empresas también muy interesadas y eso nos va a permitir usar el río Magdalena, eventualmente también el río Cauca, el río Meta, y realmente construir un sistema de transporte multimodal, porque, como les decía, se transporta la gente y la carga por carretera, pero también por río, pero también por tren y por avión. Y en eso también, en ese frente también hemos avanzado mucho. Ustedes van a comenzar a gozar del nuevo aeropuerto El Dorado a partir de octubre de este año. Tuve la oportunidad de estar con el ministro hace un par de semanas recorriendo las instalaciones de ese aeropuerto. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando llegamos al gobierno, eso llevaba ¿cuánto tiempo estancado? 6 años. Estaba estancado, eso nada que avanzaba. Nos sentamos, hicimos las cosas al derecho, reestructuramos totalmente ese proyecto y se ha venido cumpliendo al pie de la letra, a tal punto que nos van a entregar el aeropuerto exactamente cuando nos dijeron que nos lo iban a entregar la primera fase, que es en octubre de este año. De manera que ahí hemos venido ordenando y en el segundo tiempo, a partir de ahora, vamos a ver ejecuciones. Por supuesto que no se va a construir todo en 2 años, se van a iniciar los proyectos, otros grandes proyectos se están acabando de estructurar, se van a licitar a finales de año o comienzos del año entrante, pero de aquí a 2 años este país va a haber un inmenso cambio en las obras que se estarán construyendo en materia de infraestructura. ¿Para qué? Para generar más competitividad. ¿Y eso qué significa? Más empleo, más prosperidad, que es lo que queremos para este país. Y por eso es tan importante esta rendición de cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Y qué vamos a hacer? Sin más preámbulos, ministro, ¿por qué no comienza usted a explicarle a los colombianos y a los asistentes a esta rendición de cuentas en qué vamos en materia de infraestructura? Gracias, señor presidente. Primero que todo, déjeme contarle que en realidad se ha hecho mucho. Tal vez el logro más importante de todos, un esfuerzo inmenso de planificación y de estructuración financiera. Alrededor de 30 procesos licitatorios, 30 concesiones, por valor de 56 billones de pesos.
40 de ellos en carreteras, 11 en ferrocarriles, uno en el río Magdalena, 2 adicionales en los aeropuertos. Tenemos no solamente el aeropuerto El Dorado, sino 18 aeropuertos y 2 adicionales en puertos. 56 billones de pesos en obras que recorren toda la geografía nacional. Tenemos obras desde La Guajira hasta Leticia. En Leticia tenemos el muelle Victoria Regia. Tenemos obras desde Tumaco hasta Mocoa. Tenemos obras desde Quibdó hasta Cúcuta, hasta Arauca. Obras en lo longitudinal, obras en lo transversal. En el sector de concesiones viales, 20 paquetes de concesiones viales, señor presidente, entre los que están las autopistas para la prosperidad como uno de los rubros importantes, pero muchos otros como hemos venido recorriendo el país, pero con algo que resaltar que me parece que merece un reconocimiento de todo el país para el ministro Cardona, para Luis Andrade, que fueron quienes diseñaron este sistema. A usted le consta, señor presidente, que donde llegamos, que nos plantean un problema, casi que con certeza se había pensado en ese problema y se había pensado en una solución. Realmente, cuando estuvimos en Cúcuta, nos hablan de la vía del carbón, nos hablan de la vía del Tarra, nos hablan de la vía Ocaña, en Bucaramanga nos hablan de la vía Bogotá, nos hablan de la vía a Barranca Bermeja, donde estemos, donde hayamos estado. Una cosa muy importante, por ejemplo, aquí, en el Valle del Cauca, nos hablaron de algo que parecía lejano, que era la vía Mulaló-Lobo Guerrero. Todos ese día nos pareció que era un temita más de esos que salen en un acuerdo para la prosperidad, presidente. Déjeme decirle que hoy puedo decirle que es casi una realidad irreversible. Va a salir en el primer paquete de concesiones, como victoria temprana, es para que veamos cómo ha aprendido el gobierno a reaccionar. Este año, antes de terminar el año, señor gobernador, tendremos en licitación la vía Mulaló-Lobo Guerrero, que le ahorra alrededor de 100 kilómetros a la ruta Cali-Buenaventura. Realmente un logro importantísimo, un sueño importantísimo para el Valle del Cauca, pero podemos decir lo mismo del anillo externo de Barranquilla. ¿Hace cuánto estuvimos en Barranquilla, presidente? No fue hace 3 semanas. Hoy podemos decir que este año sacamos la circunvalar exterior de Barranquilla, también como victoria temprana este año. ¿Y qué hace que estuvimos en Fusagasugá? Lo mismo, señor presidente. Hoy le podemos decir al país que la carretera Bogotá-Girardot se entregará con certeza el año entrante, el 30 de junio. Pero no solo eso. ¿Está seguro? Absolutamente seguro, señor presidente. Mire, déjeme, le digo esto. Ese día, en Fusagasugá, hicimos un acuerdo con los concesionarios tenían 15% de atraso. Es que los colombianos han perdido su credibilidad en los anuncios sobre infraestructura, porque se les ha incumplido tanto. Claro. Y ya la gente dice, julio del año entrante o julio dentro de 10 años les da lo mismo. Pero déjeme, le digo, como diría el ministro de Hacienda, ¿dónde está la bolita? Señor presidente, ese día en Fusagasugá era alrededor del 30 de junio, alguna cosa así por el estilo, primeros días de julio. Hicimos un acuerdo con los concesionarios. El 30 de agosto venimos a revisarlo. Deberían estar al día. Pues, ¿cómo le parece, señor presidente, que nos han adelantado el hito? Lo van a entregar el 15 de agosto, pero entregan 10 kilómetros entre el Muña y el Alto de Rosas, incluyendo un viaducto de 250 kilómetros. Construirá este año esa carretera 22 kilómetros de los 32 que le faltan, es decir, para el año entrante le quedan 10 kilómetros, o sea que si nosotros les podemos seguir ayudando, como lo hemos venido haciendo, despejándoles el camino, dándoles ruta para que trabajen, resolviéndoles los problemas prediales, los problemas ambientales, como lo hemos venido haciendo con la ayuda del Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no la van a entregar en junio, señor presidente, la pueden entregar antes. ¿Dónde está la bolita? Igual que en la 4ª generación de concesiones, en que les cuesta cada día de retraso. Cada día de retraso es una penalización que tienen. Y así en el sector de carreteras. Pero también podemos decir lo mismo en el río Magdalena. Señor presidente, desde hace 2 meses le vengo diciendo que si logramos resolver el tema de la licencia ambiental para sacar la licitación de encauzamiento del río,
podríamos darle al país la sorpresa de que vamos a sacar la licitación este año. Pues permítame decirle, señor presidente, que la licitación sale este año. Tenemos el río adjudicado en el primer trimestre del año entrante y su promesa. Doctor Augusto García, ¿eso es así? ¿Usted se juega su puesto por eso? Podemos decir que vamos a abrir la licitación para el río Magdalena, ¿cuándo? Tiene su renuncia si no está el primer trimestre del próximo año. Adjudicada. Bueno, adjudicada, sí, adjudicada. Sí, señor. Una bueno, concesión. O le acepto la renuncia o le construyo una estatua. Vaya poniendo los primeros granos de la estatua, presidente. Muy bien, eso es importantísimo. Ustedes no se imaginan, como les decía, era el sueño de Bolívar. Llevamos 200 años pensando en eso. Y la buena noticia, y por eso le creo al doctor Augusto y por supuesto al doctor Peñalosa, es que ya hoy hay cuántos planchones navegando y transportando carga en el río Magdalena. Hoy tenemos, presidente, convoyes que llevan 4.500 toneladas. En el futuro, cuando tengamos los 8 pies, vamos a tener 7.500 toneladas, continuas, 24 horas, señor presidente. Eso es maravilloso. Yo me acuerdo, en la discusión sobre las autopistas llamadas de la montaña, hoy de la prosperidad. Aquí está el doctor Federico Restrepo, quien es el gerente de ese proyecto, el más grande que se ha hecho en la historia del país, además. El solo gobierno está poniendo 10 billones de pesos. Inicialmente costaría 5.6 billones y el gobierno iba a poner 1 billón. Pero son tan importantes que no es solamente para Antioquia, es para todo el país, que el gobierno multiplicó por 10 su compromiso y ya está la plata adjudicada. Pero el cuento es que estábamos en la discusión con el gobernador, con el alcalde, y llegó la noticia del primer planchón que llegó desde Barranquilla hasta Puerto Berrío con 4.200 toneladas de acero. Eso me dio una gran ilusión, claro, pues, porque vi que sí era posible. O sea que eso me parece maravilloso, este anuncio que estamos haciendo hoy. Pero siga, ministro. Es ver los sueños convertirse en realidad, señor presidente. Pero ¿qué hace que estuvimos en Apulo? En Apulo se acordó la concesión Girardot-Puerto Salgar. Este año sale la concesión Girardot-Puerto Salgar, Ibagué como una victoria temprana, que adicionalmente también tiene ya una oferta de iniciativa privada para que en un proceso de selección entre la oferta de iniciativa privada o la oferta de iniciativa pública se decida por qué camino vamos a acometer este importantísimo proyecto. Pero también está en el sector aeronáutico el aeropuerto El Dorado, como usted dijo, señor presidente. La repotenciación, la reestructuración, la negociación del Delta y el llevarlo a feliz término. Es un proceso que también merece el reconocimiento de todo el equipo de la aeronáutica que lo ha manejado el doctor Santiago Castro, porque como usted dijo, ha llevado el barco a puerto y en la fecha que era, cumpliendo itinerario, como dirían los pilotos. Realmente es algo que resaltar esto porque, presidente, cuando uno recorre ese aeropuerto y ve las vías, ve las vías que tenemos diseñadas o recorre esta vía entre el tramo entre Lobo Guerrero y Cisneros, dice uno, vamos a dejar otro país. Definitivamente este país va a quedar transformado, ya le voy a contar los parámetros de diseño y las características de la cuarta generación de concesiones. En el Instituto Nacional de Vías, señor presidente, primero, la forma en que atendieron ese desastre inmenso que fue esa ola invernal inclemente que nos azotó hasta antier. Hace unos días todavía estaba lloviendo, en abril de este año estaba comenzando este último invierno que acaba de pasar a finales de mayo. 1.000 obras diseminadas por toda la geografía nacional, 1.000 millones, 1 billón de pesos, un billón de pesos, 3 millones de metros cúbicos hubo que mover en toda la geografía nacional. Seguimos teniendo problemas, se nos siguen derrumbando las vías, pero fue un esfuerzo realmente ingente. Y lo más importante que hicieron, también la estructuración, el diseño, la ingeniería, la terminación, la licitación de todos esos corredores. Señor presidente, que acuérdese que nos habían dicho que no íbamos a tener equipos trabajando en este año. Hoy hay, ahorita nos va a mostrar el doctor Carlos Rosado, equipos en 5 de esos proyectos. El doctor Carlos Rosado se fue a Otanche para mirar la transversal de Boyacá
Chiquinquirá, Puerto Boyacá, y nos va a mostrar, pero también están allí en la Mansa Quibdó, están en la transversal del Cusiana, están en infinidad, en la vía del Pacífico, tan importante también, en infinidad ya en este momento de proyectos trabajando hoy en día. Y vienen los corredores de competitividad, un reconocimiento también al doctor Carlos, un trabajo inmenso que han hecho. Es realmente algo esplendoroso, con una característica bien importante. Un cambio sustancial en el modelo de contratación, que es lo que me permite decirle que vamos a cumplir los cronogramas. Aquí vamos a darle cámara al doctor Juan Martín. En el modelo anterior, Juan Martín, como su señoría lo sabe, se pagaba para que se construyera. En este modelo hay que construir para cobrar. Es decir, yo me atrevo a ponerlo en términos coloquiales, se invirtió la carga de la prueba. Van a tener nuestros amigos constructores un interventor más fuerte que todos, que es el banco. Encima, diciéndole, terminemos para que cobremos. Entonces, esa es la primera garantía, pero hay una segunda garantía, señor presidente. En la ola invernal era común ver un derrumbe en una vía concesionada y los equipos ahí, y no era culpa del concesionario, era que ya les había sucedido que en la ola anterior, hacia el 2008-2009, habían ido a atenderla y no habían logrado un mecanismo que cobrara, para cobrar, con lo cual se problemó él y el funcionario. En este momento, la nueva generación de concesiones tiene una bonificación y una penalización por tránsito, por disponibilidad de la vía. Acuérdese que es por unidades funcionales de servicio. Entonces tiene una bonificación por servicio. Pero falta lo más importante, lo que nos enseñó el doctor Federico con los diseños de ISA, que fue vías con 6% máximo de pendiente, 230 metros de radio de curvatura. Explíquele al común de la gente, porque ustedes cuando hablan entre ingenieros, es como cuando hablamos entre economistas, bueno, creemos que todo el mundo nos entiende. ¿Eso qué quiere decir para nuestro amigo Pedro Aguilar, que aquí lo he visto? ¿Qué quiere decir para don Pedro y su gente allá? ¿Qué quiere decir eso? Don Pedro, usted sube la línea a 20 kilómetros por hora, con una pendiente así, y en cada curva tienen que poner un muchacho a que avise que 500 metros abajo o 500 metros arriba no va una tractomula porque toca parar, porque las dos no son capaces de parar en la curva, ¿cierto? Ministro, así y lo mismo pasa aquí en el tramo Buga-Buenaventura. Y lo mismo pasa subiendo al Picacho, y lo mismo pasa subiendo a Pescadero, y lo mismo pasa en todas las grandes pendientes. Ahora vamos a buscar una línea recta con unas curvas muy suaves, con una pendiente mucho más pequeña. ¿Cómo lo logramos? ¿Dónde está la bolita? Túneles y viaductos, señor presidente. Vías que antes costaban más o menos a 2.5 millones metro lineal de calzada, en este momento en las autopistas de la Prosperidad salieron más o menos a 13 millones metro lineal. Pero explique que es que en esto lo barato sale caro. Sí. En esto, nosotros por pensar en chiquito, vamos a hacer la carreterita y vamos a construir este puentecito, resulta que nos quedamos chiquitos. Bueno, y eso nos ha costado muchísimo. ¿Qué hicimos? Pensar en grande. Pensar en grande. Vamos a construir, por ejemplo, las autopistas de la Prosperidad. ¿Por qué Colombia no puede tener unas autopistas como Suiza? Con túneles y donde esa pendiente realmente no se dé. Pues no hay ninguna razón. ¿Es que acaso somos diferentes o las montañas son diferentes? No. Podemos si pensamos en grande, que es lo que estamos haciendo. Creo que es una gran diferencia. Por eso ustedes van a ver un cambio realmente importante en lo que hemos tenido hasta este momento y en lo que se viene hacia el futuro. Pero faltan las dos características tal vez más importantes. Vías de 60 kilómetros promedio, 80 kilómetros, perdón, promedio de velocidad, con carriles de sobrepaso o dobles calzadas. Y segundo, vías amigables y resistentes al cambio climático. Vías mucho más estables, con un trabajo de geotecnia realmente serio y soportadas en viaductos y túneles, lo cual nos permite comprometernos, señor presidente, que este paquete de proyectos estará listo
en el 2019 por tarde. Todo el paquete de proyectos. Vamos a entregar otro país completamente distinto. Lo que dejemos, por eso decía, lo que dejemos aquí en un punto totalmente irreversible será el curso de los próximos 8 años, pero adicionalmente transformará completamente la competitividad del país. Y logrará lo que usted dijo hace un ratico. Tenemos hoy $2.400 de costo de poner un contenedor de Bogotá a Cartagena, Santa Marta o Buenaventura. Con el sistema multimodal vamos a lograr, y con estas vías vamos a lograr que ese costo se baje aproximadamente a $1.000, con lo cual terminaremos con esa famosa frase de que nuestras empresas eran competitivas hasta la puerta de la fábrica. Hoy en día serán competitivas hasta el puerto de entrega. Hasta el puerto. Sí. ¿Y cómo va el puerto de Buenaventura? ¿Cómo va el dragado? Gracias, presidente. No, el dragado, presidente, estaba muy exitoso, no hemos tenido problemas. Hasta el día de ayer teníamos ya el 13% de ejecución. Durante la ola invernal movieron 3 millones de metros cúbicos. Nosotros vamos a mover alrededor de 13 o 14 millones, o sea, un poquito más. Ya teníamos el día de hoy 1.8 millones de metros cúbicos movidos. Vamos a empezar dentro de una semana aquí a dragar las dársenas de maniobra nuestra, que son alrededor de 2 millones 100 mil metros cúbicos. Y, presidente, vamos a dejar un puerto para los próximos 50 años. Los muelles nuestros los estamos reforzando para 15 metros. Lo hemos pasado de 10.5 a 15 metros pensando en el canal de Panamá. El canal de acceso lo vamos a dejar en 12.5 bahía interna, 13.5 bahía externa. Hoy hablaba con Andrade que vamos a decidir iniciar el estudio de la profundización final del canal antes que termine el año. Vamos a decirle a Colombia, a todo mundo, a usted, que gracias a usted este dragado incluso ha sido mucho más barato. La primera vez que yo conversé con usted, incluso recuerdo que le dijimos aquí hay una reserva de bandera, un waiver, que es un bochorno que en el siglo XXI todavía exista. Llevábamos no sé cuántos años tratándolo de hacer. Usted dijo que sí lo resolvía y como en un mes lo pudo solucionar, lo que no pudimos en muchos años, llevamos más de 10 años. Eso es exacto y me acuerdo muy bien y gracias por traerlo a colación. Estábamos aquí en Buenaventura, en algún evento, y usted me dijo, presidente, es que aquí hay una disposición que obliga a cualquier persona que quiera dragar a usar dragas colombianas y no hay competencia. Y como no hay suficientes dragas, pues eso se demora muchísimo. Y yo no sabía que además costaba muchísimo más. Y dije, pero eso es tan raro. ¿Y por qué? Y yo me puse a investigar y dije, no, deroguen eso. Entonces, derogamos esa disposición. Usted me corregirá, el primer puerto beneficiado con eso fue Barranquilla. Que lo mismo que se dragaba, lo lograron licitar a una tercera parte del precio y en una tercera parte del tiempo. Usted me corrige, doctor Rosado. Señor presidente, sí, exactamente fue así. Logramos reducir el precio en una tercera parte y por supuesto el plazo se redujo en una tercera parte también. Mucho más eficiente el dragado. Con una pequeña disposición y por eso hoy tenemos dragado aquí en Buenaventura también y me complace mucho que esté. Y si tiene algún problema me avisa y aquí lo solucionamos porque este puerto va a tener cada vez más importancia. Tratado de Libre Comercio que acabamos de cerrar con Corea, el que estamos negociando con Japón. Usted ha visto la carga que viene de la China. Este puerto va a ser un puerto cada vez más importante y cuando venga el ferrocarril ya en pleno, cuando vengan las dobles calzadas, esto va a ser algo completamente distinto. Por favor. Sí, eso es una realidad, presidente. Primero, el puerto de Buenaventura iba a desaparecer. Si no se toma la decisión de dragar, le garantizamos, presidente, y aquí está el gobernador y está el alcalde, que el puerto desaparecía. Llegamos a tener menos de 9 metros en el canal. Incluso hoy están llegando buques de 8.500 teus, que es un buque de casi 14 metros. O sea, el puerto iba a desaparecer.
Nos agrada mucho que estemos dragando, que se trabaje para el dragado final, incluso pensando ya en el Canal de Panamá, pensando en el futuro del país. Y otro tema que, una buena noticia, presidente, que sí se la queremos dar, este año hay que reconocer, y aquí está Invías, Carlos, que nos ayuda mucho, es que ha mejorado mucho la vía Lobo Guerrero Buenaventura. Este año los importadores y los exportadores en el primer semestre del año nos han dejado de pagar por almacenaje más de 10 millones de dólares. O sea, la carga está fluyendo, el transporte está fluyendo. Hoy conversaba con un operador muy grande aquí, que es OPP Granelera, y me decía que en el primer semestre han dejado de pagar en almacenaje 4.000 millones. O sea, la carga está llegando al consumo, la carga está llegando a las exportaciones, y creemos que debemos hacer el esfuerzo final para la doble calzada Buga, Lobo Guerrero, Buenaventura. Y Buenaventura hasta el puerto. Hasta el puerto. Si no hacemos nada, que fue lo que le hemos explicado, quedarnos en Citronela, tiene que ser hasta los puertos. Ya cuando hablamos en Buenaventura, el puerto, tenemos que hablar que hay 4 concesiones, las 4 están funcionando, hay competencia en graneles, hay competencia en contenedores, o sea que hay donde escoger. Claro, muy bien. Ministro, ¿por qué no le damos la palabra al doctor Andrade para que nos... aquí se ha hecho algo muy importante, gracias al Congreso de la República, que nos aprobó la ley que llaman el APP, Alianza Público-Privada, para facilitar la inversión privada en las obras de infraestructura vía, entre otras cosas, vía concesión, porque esa es la única limitación que tenemos. Cuando llegan los inversionistas dicen, yo le doy la financiación. Por ejemplo, los chinos llegan y dicen, yo financio lo que sea. Eso no nos resulta atractivo, porque no es falta de financiación. Afortunadamente, y ayer lo hablábamos en la rendición de cuentas de la economía, allá estaba el doctor Juan Martín, nosotros no tenemos dificultades de acceso a los mercados. Todo el mundo hoy nos está prestando, porque hay credibilidad en la economía, hay credibilidad en el futuro de Colombia, y nos están prestando a un interés muy barato, el interés más barato que nos están cobrando en la historia de Colombia por la financiación que el gobierno está consiguiendo. O sea, no es problema de financiación, es problema de lo que llaman el espacio fiscal, que el gobierno tiene una capacidad, de acuerdo a sus ingresos, de comprometer o de gastar hasta cierto punto, para no endeudarnos demasiado y para no desbarajustar las variables económicas. Entonces se crearon unos sistemas de alianzas entre el sector público y el sector privado, y eso es parte fundamental de una nueva institución, que era la antigua INCO, que lo volvimos la Agencia Nacional de Infraestructura, gracias también a una ley de la República que los señores senadores, doctor Torrado, Teresita, señores representantes, nos aprobaron, y usted también votó a favor. Tenemos aquí un senador de Buenaventura que también votó a favor de esa ley, de esas leyes que nos han permitido poder contratar y visualizar nuestra infraestructura de otra forma. Entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura se ha dedicado a estructurar proyectos y a planear lo que vamos a hacer en los próximos 8 años. ¿Por qué no nos cuenta, y por qué no le cuenta al país esa cifra que usted utiliza tanto, que en los próximos 2 años vamos a concesionar lo que no hemos concesionado en no me acuerdo cuántos años, 25 años o 20 años? ¿Por qué no nos cuenta qué va a hacer rápidamente y qué ha hecho usted en estos 2 años? Así es, señor presidente. Nosotros en este momento tenemos 25 concesiones viales que, entre el valor original y las adiciones, representan obras por 25 billones de pesos. Eso es lo que se contrató en los últimos 20 años. En los siguientes 2 años vamos a contratar 40 billones de pesos en concesiones, o sea, 50% más de lo que se hizo en los últimos 20. Y esos son los proyectos que mencionó el señor ministro. Esos son 7.000 kilómetros en todo el territorio nacional,
en las principales vías del país que nos van a permitir lograr la competitividad que queremos. Tenemos también proyectos muy importantes en el sector ferroviario, gracias a la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Eso ha permitido o le ha dado incentivos al sector privado para presentar proyectos ferroviarios. Entre ellos, uno muy importante que ha presentado este mismo grupo de inversionistas para unir el Valle del Magdalena con Buenaventura. Entonces, gracias a esta ley y a estos proyectos es que vamos a poder hacer la diferencia en el país. ¿Cuándo van a estar listas esas licitaciones? Las primeras licitaciones, bueno, el programa en sí lo vamos a lanzar el 18 de septiembre. El mes entrante. Sí, en 6 semanas. Ahí le vamos a entregar a los inversionistas las reglas del juego. Les vamos a entregar los contratos, las obras y les vamos a dar garantías de transparencia. Van a tener un par de meses para darnos comentarios sobre los contratos y abriremos las primeras licitaciones el 1 de diciembre. Esas son las victorias tempranas a las cuales mencionó el ministro. El resto las iremos abriendo en la medida que están listas el año entrante y esperamos tenerlas todas abiertas para septiembre del año entrante. ¿Y adjudicadas cuándo? Las primeras estarían adjudicadas a finales de junio del año entrante y las últimas a comienzos del 2014. O sea, al comienzo del 2014 habrán adjudicaciones por 44 billones de pesos. Así es, presidente. Eso es una cifra realmente extraordinaria. Es que a veces la gente como que no entiende porque como habla uno de billones y eso. Esas autopistas, doctor Federico, que usted que está administrando, es que eso va a costar solamente esas, ¿cuánto? 13, 14 billones de pesos. Eso es, esa inversión solamente es 1,5 veces la totalidad de la inversión que está haciendo Panamá para ensanchar su canal. Solamente ese proyecto. Ese es uno de los proyectos que suman 44 billones de pesos. Y nosotros, ¿cuánto, hace 5 años, cuánto invertíamos en infraestructura? 1% del PIB. Y la meta es llegar al 3%, es triplicar esa inversión. Pero, señor presidente, quiero agregar algo. No todo es futuro. Estamos haciendo mucho en el presente. Este año se van a entregar más de 270 kilómetros en dobles calzadas. Al iniciar el gobierno, habían menos de 800 kilómetros en dobles calzadas. Este año, por lo tanto, vamos a aumentar en más de 30% los kilómetros en doble calzada en el país. Es un ritmo de construcción ya cercano al máximo ritmo de construcción al que llegó España cuando estaba haciendo sus autopistas. Entonces, no es solo lo que vamos a licitar, es la ejecución que ya estamos logrando llevar a cabo. Y algo que yo también quiero subrayar, porque para mí es muy importante, la transparencia con que se está haciendo eso. El ministro Cardona, antes de dejar el ministerio, adjudicó, ¿cuánto fue? En el primer paquete 2.4 billones. 2.4 billones de pesos. Un sistema de adjudicación bastante sui generis, donde los propios perdedores aplaudieron la forma tan transparente como se hizo. Eso es muy importante porque para que la ciudadanía, el pueblo entienda el cuidado con que estamos manejando los recursos públicos. Siempre ha habido esa acusación o ese interrogante de que los grandes contratos, cómo se adjudican y que se adjudican a dedo y a los amigos. No, aquí se ha hecho un sistema realmente transparente donde los propios perdedores aplaudieron la forma como se hizo y de la mano con la Cámara de la Construcción, con todos los propios constructores que son los más interesados en que esto se haga de forma transparente, pues creo que aquí también estamos innovando y haciendo las cosas como corresponde. De manera que muchas gracias, doctor Andrade. Había un video sobre
el tema de la aerocivil. Y uno del Invías. Hoy le decimos a los colombianos que estamos cumpliendo. Durante estos 2 años nos hemos dedicado a planificar y ejecutar los proyectos aeronáuticos y aeroportuarios que nos permite asegurar un crecimiento eficaz, significativo, seguro del transporte aéreo en beneficio de los usuarios. El Muelle Internacional del Dorado, uno de los más grandes y modernos del mundo, será inaugurado el próximo mes de octubre y cuenta con un área superior a los 104.000 metros cuadrados. Un viaducto de 6 carriles con capacidad para movilizar 80.000 vehículos diarios y con un sistema de manejo de equipajes de última tecnología para transportar 7.200 maletas por hora. La nueva terminal aérea de carga cuenta con un área de bodegaje de 57.000 metros cuadrados y es un modelo de eficiencia y competitividad para la región, y así ha sido reconocido por sus usuarios a nivel internacional, acorde al reto comercial de nuestro país. Asimismo, los aeropuertos regionales han tenido cambios sin precedentes. Se han inaugurado nuevas terminales de pasajeros en Neiva, Florencia, Carepa y Cartago. Se han ampliado terminales de pasajeros en Río Negro y Cartagena. Se han iniciado obras de remodelación y modernización de terminales aeroportuarias acordes con las necesidades del sector. Construcción de nuevas e innovadoras torres de control, tales como Quibdó, Villagarzón y Puerto Carreño. Y repavimentación de más de 12 pistas, entre las cuales se encuentran Bucaramanga, Santa Marta, Valledupar y aeropuertos estratégicos como López de Micay, entre muchos otros. Bajo esta administración, Colombia ha sido reconocida como un ejemplo a nivel mundial en seguridad operacional para la navegación aérea, y así lo certifican las autoridades internacionales que nos auditan. De la mano de nuestro Plan Nacional de Navegación, con la ampliación y modernización de los sistemas de radares en el territorio nacional, hemos logrado cambios significativos para el país que nos permiten asegurarle a los colombianos que nuestro espacio aéreo es seguro. Señor presidente. Y ministro, yo creo que es hora de que comencemos a pensar en mejorar el aeropuerto aquí de Buenaventura. Yo creo que yo no pude llegar en el avión presidencial, me tocó venir en un avión militar porque la pista es demasiado corta. Si realmente este puerto va a ser como pensamos que tiene que ser, tiene que tener su aeropuerto también de acorde a las necesidades. Ahí está el doctor Alex Char tomando acta, señor presidente. Muy bien. Presidente, pero déjeme complementar esta información con 3 rubros muy importantes. Primero, estamos sacando ya en este instante la licitación de la torre de control del centro de gestión y agrandando la planta. Estamos incorporando 200 operadores más que van a permitir multiplicar por 1.5 la capacidad del aeropuerto El Dorado. Realmente, este nuevo aeropuerto, con estas inversiones en control, en gestión y el reforzamiento en personal, es un aeropuerto repotenciado. No, el aeropuerto sin duda alguna va a ser el aeropuerto número 1 de América Latina en carga. Es, presidente. Y el número 3 en pasajeros. Pero no va a ser, es. No, es. Pero por eso, para mantener ese liderazgo, pues no podemos menos que hacer aeropuertos para esas dimensiones. Está este mes todavía en pruebas de control. En septiembre en operaciones de prueba y en octubre en operación comercial. Muy bien. Presidente, a mí me quedaba 2 minuticos, me habían quedado para decir lo siguiente, con un enfoque absolutamente integral. Toda esa planificación con un enfoque integral. Se pensó realmente en la multimodalidad, se pensó en la carretera, se pensó en el tren, se pensó en el río y se pensó en los puertos, se pensó en los aeropuertos. Realmente creemos que todo este paquete de obras va a hacer un país mucho más competitivo y mucho más confortable. Pero un segundo, que quiero hacer una pregunta adicional de otro aspecto de la infraestructura donde mucha gente, casi todos, me preguntan qué más podemos hacer o cómo podemos ayudar, porque no es responsabilidad del gobierno nacional, es en el fondo responsabilidad de los municipios, pero hay muchos municipios que están sin recursos, que son las vías terciarias, las vías también secundarias que son responsabilidad de los departamentos, porque a veces sucede con mucha frecuencia. Don Pedro Aguilar me decía, es que aquí pasan las grandes tractomulas que están llevándose toda la carga y los pequeños camioneros se sientan a ver pasar esa gran carga. ¿Y nosotros qué? Los
pequeños campesinos dicen, y esas grandes autopistas, maravilloso, para que mi producto salga más barato y se pueda vender mejor. Pero yo, ¿cómo llevo el producto a la cabecera municipal para que me lo compren allá? Esas pequeñas vías, ¿qué estamos haciendo? 3 paquetes de soluciones, señor presidente. Primero, usted lo ha conocido, los combos de maquinaria. Ahora sí, definitivamente estructurados y ya con recursos. En una redistribución que nos permitió el Ministerio de Hacienda, en este momento le acabamos de asignar los primeros 150.000 millones de pesos para evacuar los primeros 17 departamentos. Entonces, primero, los combos de maquinaria. Segundo, el programa de vías terciarias. Su gobierno ha dispuesto de 700.000 millones de pesos para hacer convenios directamente con los alcaldes para que los ejecuten. La primera tanda ya en estos días, la segunda tanda finalizando septiembre. Tercero, los planes viales departamentales, apoyados con los SOCATs a través de las regalías, pero también el gobierno nacional ha dispuesto de una línea de crédito de tasa compensada DTF-3 para ayudarle a los gobernadores a atender las vías secundarias. Ha sido una gran preocupación nuestra, señor presidente. Estos 3 paquetes cuestan 1.4 billones de pesos. Muy bien. Andrea. Pues, señor presidente, ¿qué le parece si invitamos a ver el siguiente video, que es del Instituto Nacional de Vías Sin Vías? Está muy moderno usted, ministro. Señor presidente, tocaba estar a la altura. Yo he visto a los compañeros. En Invías estamos cumpliendo. Nos encontramos en la transversal de Boyacá, donde hemos iniciado este importante corredor para la prosperidad. Durante el año 2010 y el año 2011 hicimos la intervención de 615 kilómetros y la construcción de 74 puentes. Adicionalmente firmamos más de 400 convenios con municipios en todo el país para atender 10.000 kilómetros de red terciaria por un valor cercano a los 300.000 millones de pesos. Mantuvimos la transitabilidad en cerca de 1.000 eventos que atendimos con 1 billón de pesos en 2.500 kilómetros que se afectaron de la red nacional. ¿Para dónde vamos? Hemos adjudicado 16 corredores para la prosperidad por un valor de 3.6 billones de pesos. Con esto construiremos 1.000 kilómetros nuevos de pavimento, 91 puentes y 4 viaductos. Adicionalmente, tenemos en licitación 1.2 billones de pesos para la intervención de 1.523 kilómetros de nuestra red nacional. Y firmaremos adicionalmente 400 nuevos convenios con municipios por un valor cercano a los 400.000 millones de pesos para atender 10.000 kilómetros de vías terciarias. Estamos cumpliendo con los corredores para la prosperidad. Nos encontramos en el municipio de Otanche, donde hemos dado inicio a la transversal de Boyacá. Este corredor tan importante tiene una inversión de 163.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 48 meses. La importancia estratégica del desarrollo de este corredor es el unir el departamento del Meta a través de la Marginal de la Selva con la zona carbonífera del norte del departamento de Boyacá y la Ruta del Sol. De esta manera, estos productos podrán salir por los puertos ubicados en la región Caribe. Muchas gracias. Yo le quería preguntar al doctor Juan Martín, usted es una autoridad, pues como presidente de la Cámara de la Infraestructura, pero conoce este tema muy bien. Con la franqueza con que usted nos ha hablado siempre, al término de estos primeros 2 años de gobierno, en materia de infraestructura, ¿estamos haciendo las cosas relativamente bien o dónde ve usted que podríamos mejorar? Presidente, gracias por la oportunidad. No, lo primero es afirmar, como lo hemos hecho en tantos escenarios y con la misma franqueza, que usted partió en 2 la historia, dijéramos, de lo que es el desarrollo del sector, cuando toma la decisión de hacer lo que no habían hecho los funcionarios en torno al sector transporte y sí lo habían hecho en torno a otros sectores, como el de energía, hidrocarburos. Era institucionalizar el sector. La creación de la ANI, la creación del Viceministerio de Transporte, la creación de la Agencia Nacional de Contratación, la creación de la Agencia de Licencias Ambientales, el hecho de que la aeronáutica ahora para efecto de coordinación en materia de concesiones dependa de la ANI, no de la propia aeronáutica. En fin, ahí hay un esfuerzo de institucionalidad. El mercado, el inversor, el empresario llega
cuando encuentra que se están tecnificando las cosas en un ministerio que históricamente no gozaba de esa característica. Segundo, usted parte en dos la historia de la infraestructura cuando toma la decisión de que no se hagan proyectos sin estudios y diseños. Los proyectos sin estudios y diseños lo que generaban eran conflictos jurídicos, obras inacabadas, obras fallidas o incluso ese problema que tanto deslegitima la contratación, que es el de las renegociaciones. Y por primera vez en la historia, esto no lo ha cobrado usted, presidente, por primera vez en la historia, Carlos Rosado me corrige, cuando Carlos Rosado, y posiblemente no todavía el doctor Andrade, cuando Carlos llega al ministerio a Envías, habían 1.000 y pico millones de pesos para preinversión, para hacer estudios. El primer aporte presupuestal importante para hacer estudios lo hace su gobierno. O sea que creemos que el mercado va a llegar, la inversión va a llegar, el apetito que usted está viendo no solamente en Colombia, sino en el mundo entero por este sector, parte de la base de que un sector institucionalizado llama la atención a los inversionistas porque es el principal incentivo para entregarles a los inversionistas buenos proyectos. Sin buen ministerio no hay buenos proyectos. Hay unos interrogantes que yo estoy seguro que, como usted lo ha insinuado, y aquí termino mi testimonio, y lo ha insinuado el ministro, lo ha insinuado el doctor Andrade, que si este año despegan, como todos esperamos, un aporte importante de las regalías a la infraestructura, una dinámica importante del sector por cuenta de las APPs, o sea, de las iniciativas privadas, y todos estamos esperando con gran ansiedad el resultado de las estructuraciones de la cuarta generación de concesiones, donde seguramente vamos a coincidir todos. Yo siempre le hago claridad a los ministros, nosotros nunca hemos estado en desacuerdo con el hecho de que haya anticipos en el modelo de concesiones. Los medios de pago, llámense peajes, llámense vigencias futuras, tienen que ser contraentregaditos de obras. Hemos defendido una figura que en el mundo entero existe, que es que al pequeño y al mediano, de cuando en vez, si no se le paga a tiempo, como muchas veces sucede en el Estado, se le dé un pequeño aporte para que pueda iniciar la obra. Pero el testimonio que queremos dar, presidente, es que todo esto en lo que está soñando el país no hubiera sido posible si no le damos un vuelco a un ministerio que no se caracterizaba precisamente por ser técnico. Y una última expresión que también hago con una gran vehemencia por el entusiasmo que le produce a uno hacerla. Yo le decía a Domingo que ni usted mismo se ha dado cuenta de que el país va a dar una sorpresa inmensa en materia aeroportuaria y ya la está dando en materia de puertos. Yo creo que el faltante estaba más en la parte multimodal, río, carretera y ferrocarril, que usted empieza a entender que eso hay que articularlo para lograr unos fletes competitivos. Ese es el testimonio que uno puede dar, presidente de la Cámara, con la anotación que usted ha hecho, con la misma autoridad con que hemos hecho muchas veces unos reparos constructivos, pero se está perdiendo en dos la historia del sector por cuenta de la reinstitucionalización del área de transporte. No, muchas gracias, doctor Juan Martín. Y una cosa que yo quiero resaltar también, por ejemplo, en la licitación esa que se hizo, la primera, de hace unos meses, donde competían en franca lid los ingenieros colombianos con los ingenieros extranjeros, y la mayoría de los proyectos se lo ganaron los ingenieros colombianos. O sea que lo que tenemos nosotros es una buena ingeniería, unos buenos constructores, y que pueden competir de tú a tú si tienen las condiciones necesarias, como dicen, el terreno nivelado, compiten de tú a tú, no solamente aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo. Hay ingenieros colombianos que están haciendo construcciones importantes en otros países. Y usted recordaba lo de los puertos, y viendo este puerto, cuando yo era ministro de Comercio Exterior, me tocó ser el primer ministro de Comercio Exterior, fue cuando privatizamos los puertos. Fue cuando dimos ese paso con el presidente Gaviria, el ministro Rudy Gómez, y qué bueno que hoy, por ejemplo, el puerto de Cartagena es el puerto, tengo entendido, usted me corrige, más eficiente de todo el Caribe. Es mucho más eficiente que los puertos vecinos, presidente. Eso me han dicho,
Eso es un gran logro. Y vamos a hacer ese gran superpuerto en Barranquilla. Augusto, usted conoce ese proyecto mejor que nadie. Entonces, me parece que eso pues es motivo de optimismo, porque realmente en materia de infraestructura estamos avanzando. Sí, presidente, le comento que la semana pasada ya hubo una asamblea del superpuerto precisamente para ampliar su capital. Van a hacer una primera capitalización de $80 millones. Esa asamblea se suspendió, se reabre el 9 de agosto, pero estamos nosotros convencidos que eso se va a dar y va a ser sinceramente muy importante para Colombia porque va a ser el puerto final del río Magdalena y por lo tanto un puerto que le va a dar mucha competitividad al país y al interior de Colombia. ¿Y en qué va el canal de Varadero, doctor Andrade? Porque ese es otra obra muy importante para que los grandes buques puedan entrar a la bahía de Cartagena. Sí, señor presidente, el canal de Varadero es el segundo canal de entrada a Cartagena que tendría una profundidad de 20 metros para permitir que entren los grandes tanqueros a la bahía. En este momento hay una iniciativa presentada por los principales empresarios de puertos de Cartagena, la estamos evaluando y esperamos que eso ya esté en construcción el año entrante y se termine más o menos al tiempo que la expansión del canal de Panamá. Eso es muy importante también. Muy bien. Doctor Sosano, quería... Señor presidente, nosotros queremos reconocer ese alto en el camino que hizo el gobierno nacional a efectos de barajar de nuevo, de reestructurar el sector, de garantizar que las adjudicaciones, la contratación, la interventoría fueran exitosas, porque quizá la mayor preocupación y frustración de un usuario de las vías es saber que se utilizan recursos pero no efectivamente. En este entretanto ha sido fundamental el diálogo y el acercamiento y la capacidad de comunicación con las autoridades del ramo, porque cuando la ejecución no está funcionando a vistas de los transportadores, porque se está planeando y se está en la mesa garantizando que las cosas se hagan bien, es fundamental esa interlocución y esa cercanía que creemos muy importante a partir del Ministerio, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, las superintendencias. Eso ha sido fundamental. Y hay un elemento muy importante colateral que es la creación del Observatorio del Transporte, que lo hemos visto en otras reuniones acá. Ya está por salir la resolución del Ministerio de Transporte que crea ese Observatorio de Transporte y que nos sienta en la misma mesa a todos los integrantes de la cadena, porque curiosamente las soluciones simples a veces se demoran mucho, pero está en proyecto, prácticamente ya conocemos en la mesa esa resolución que va a ser un paso muy adelante en esta materia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Veamos entonces el otro video. Sí, señor presidente, pero antes tenemos unas preguntas del público, si le parece. Tenemos la pregunta de José Oliver Mosquera, que es representante de los trabajadores portuarios. Sí, buenas tardes, señor presidente, señor ministro, todas y todos los aquí presentes. Mi nombre es José Oliver Mosquera, represento a los trabajadores portuarios colombianos. Me tengo tiempo para una pregunta, pero ya sé 3 en ráfaga para que me alcance el tiempo. La primera pregunta es, sé que vienen de inaugurar los ferrocarriles del Pacífico, pero señor ministro, ¿cuándo se va a iniciar un nuevo proyecto férreo en Colombia? Y para el señor presidente, ¿qué vamos a hacer para establecer un régimen laboral portuario que mejore las condiciones tanto salariales como sociales del trabajador portuario? Y la tercera es, ¿qué recursos hay y cuándo se van a iniciar la limpieza del canal de acceso del estero San Antonio y la construcción de la acuapista del Pacífico? Porque así como Bolívar tenía ese sueño en el río Magdalena, la gente del Pacífico también tenemos un sueño de construir la acuapista del Pacífico y con ello poder establecer la comercialización en gran escala, en doble vía y poder llevarle desarrollo a la gente del Pacífico. Muchas gracias. El ferrocarril en general tiene el siguiente proceso. La primera fase entonces nos trae de Buga hasta Jumbo.
La segunda fase iremos a La Felisa, donde esperamos estar el año entrante en alguna época del tercer trimestre. Posteriormente, de allí iremos a Bolombolo, que es el sueño del que hablaban hace un rato, para cerrar con el ferrocarril central. Pero ese es uno de los tres ejes que tenemos en este momento. Está también Belencito, Bogotá, que sale en este mes, finalizando agosto, comenzando septiembre, a rehabilitación para que esté en junio del año entrante en operación. Y sale también La Dorada, Chiriguaná. Eso es rehabilitación de los carriles existentes, de las ferrovías existentes. Posteriormente viene una fase de operación por operadores especializados, carga de acero aquí arriba en Belencito, graneles en esta zona, crudo en el Magdalena Medio, y allí viene la fase de las grandes concesiones en la que está el ferrocarril del Carare, Chiriguaná, Dibuya, la tercera línea Chiriguaná, Santa Marta, y la modernización de la trocha ancha en este ferrocarril del Pacífico. Y la otra pregunta, yo le mando al ministro de Trabajo. Pero, por supuesto, mire, aquí hay la mejor disposición. Yo lo he dicho muchas veces, hay que mantener un equilibrio muy sano entre el capital, el trabajo, entre los empresarios, los trabajadores. Si le damos buenas condiciones a los trabajadores, rinden más y la economía gana y ganan los empresarios. Lo contrario es totalmente autodestructivo. Tenga la seguridad que en este gobierno lo demostramos el año pasado, por ejemplo, con la negociación del salario mínimo. En este gobierno nos interesa mucho el bienestar de los trabajadores y usted tendrá un gobierno muy interesado en que eso se mantenga y se mejore. Inclusive, dentro de los acuerdos que hemos firmado con la OIT, con el Tratado de Libre Comercio, hay unas cláusulas especiales que van a eliminar ciertos tipos de procedimientos que están afectando a los trabajadores en general, a los de los puertos en particular. El estero de San Antonio. Un acuerdo para la prosperidad, nos habíamos comprometido a ir a 12,50 en el estero de San Antonio, una línea transversal, prácticamente perpendicular al canal de acceso actual, que permitiría incorporar a la zona portuaria un área muy grande. Me gustaría que el doctor Luis nos contara la perspectiva. Señor presidente. Es el doctor Rosado. Perdón, es el doctor Rosado. Sí, señor presidente, esa respuesta tenemos a finales de agosto abierta la licitación por 2.560 millones de pesos para iniciar el dragado del estero San Antonio. Como dijo usted, doctor Rosado, nos va a alcanzar para iniciar. Así es, pero es lo que tenemos de esta vigencia y buscaremos más recursos para el próximo año. Okay. Muy bien, sigamos, Enrique. Sí, señor presidente, ya cae la tarde aquí en el puerto de Buenaventura y tenemos que ir cerrando esta presentación de logros. Por eso los queremos invitar a que veamos el último video, que es de las metas del Ministerio de Transporte, señor ministro, para que nos ayude tocando la pantalla. ¿Dónde, Andreita, perdón? Abajo. ¿Aquí? Sí, señor. El Ministerio de Transporte ya está en la ruta para alcanzar logros históricos. La humanización de las vías. La entidad procurará el desarrollo de carreteras más seguras y amables. En transporte se pretende convocar empresas transportadoras que generen confianza a los usuarios, afirmando el modelo de diálogo permanente. El desarrollo de las vías nacionales debe hacer competitivas las empresas productoras del país. En el caso de las vías departamentales y municipales se implementará una iniciativa que desarrolle recorridos más confortables por medio de un plan de financiación técnica para adquisición de bancos de maquinaria. La consolidación de los procesos que modificaron la manera de hacer gestión institucional harán del sector una fuerte estructura, donde la participación ciudadana será esencial. Cualquier actuación en esta administración será confrontada en medio de la ejecución que debe ir por la vía más segura, la transparencia. Ya vamos a terminar, ministro, entonces... Presidente, me falta decir dos cositas. A ver. La primera, entonces, porque muchas veces uno sabe a dónde quiere llegar, presidente, pero hay que tener muy claro el pasito de hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy? Agarrando cada eje de estos proyectos, encontrándole la ruta crítica.
En la ruta crítica determinando los hitos básicos. Y en los hitos básicos cada uno de los factores clave de éxito, lo mismo que hacíamos en los acuerdos para la prosperidad. Y esos factores clave de éxito son los que estamos gerenciando, quitándoles los problemas que se les puedan presentar en la construcción, pero también con otro eje fundamental que es la transparencia, preocupándonos porque, como usted dijo en su discurso de posición, señor presidente, funcionemos, trabajemos en una urna de cristal, al escrutinio de todos. Por eso hemos hecho el acuerdo con la Contraloría General de la República, que nos ayuda mucho, en el cual fundamentalmente podemos, la ciudadanía, intervenir en todas las fases de un proyecto, desde su planeación, en el proceso licitatorio, en el proceso de adjudicación y sobre todo en las obras. En todas las obras se presenta un problema, si le están dando la oportunidad al empleo local, si le están dando oportunidad a los bienes y servicios locales. Todo eso nos lo van a poder contar a través del acuerdo con la Contraloría General de la República, pero adicionalmente las denuncias, las quejas, los reclamos. Es fundamental entonces que podamos ejecutar con celeridad, pero con transparencia. Una pregunta local que me han hecho, el puente del Piñal aquí en Buenaventura, Señor presidente, dentro del tramo Citronela, Carlos Rosado tiene... Puente del Piñal, señor presidente, lo viramos en un acuerdo de la prosperidad aquí y resolvimos finalmente el tema jurídico, que era el gran problema para poder hacer la inversión. Como sabe igual la comunidad, no podemos hacer dos inversiones mientras tengamos un objeto vigente. Ya resolvimos ese tema jurídico, vamos a sacar próximamente la licitación para terminar este puente que ha sido una espera de este departamento por mucho tiempo. Muy bien. Bueno, llegamos entonces al final, entre otras cosas, porque como el aeropuerto no funciona bien, el aeropuerto no tiene servicio nocturno, no, pero mire, vamos a terminar. No, perdóneme, es que no estamos en este momento sobre Buenaventura, es sobre el país, por favor. Entonces, vamos a llegar al final de esta rendición de cuentas, diciendo... Creo que la conclusión, que el esfuerzo que hemos hecho en estos primeros 2 años es un esfuerzo muy importante de planear, de poner la casa en orden y de ejecutar muchas de las obras que venían de atrás, que encontramos que había que corregir ciertas cosas, como por ejemplo el aeropuerto del Dorado. Prácticamente se volvió a negociar ese acuerdo, ese proyecto, ya lo están entregando en octubre. Como esos hay varios que están en plena ejecución y nos dedicamos a planear ese también gran salto que vamos a hacer en materia de infraestructura en todos los frentes, en el frente de los ríos, en el frente de los aeropuertos, en el frente de los ferrocarriles y en el frente de las carreteras. Este segundo tiempo, estos segundos 2 años, vamos a meter el acelerador a la ejecución. Vamos, como ustedes oyeron, a acabar de estructurar y adjudicar los grandes contratos y ahí pues lo que nos corresponde es que las cosas se hagan lo más rápido y lo mejor posible. Pero lo que sí podemos decir con seguridad es que vamos a dejar un país diferente en materia de infraestructura, un país mucho más competitivo, con una mucho mejor infraestructura. Y eso, en el fondo, es más desarrollo, es más crecimiento económico, más empleo, más prosperidad. Y por eso quiero agradecerle, ministro, y a todo su equipo, y a todos los que han venido trabajando en una forma tan decidida y tan entregada, porque muchas veces, por ejemplo, el director de la ANI, para dar un ejemplo, él era el presidente de McKinsey, se ganaba un sueldo, creo que era 10 veces lo que ahora se gana, pero decidió venir a trabajarle al país, como él, todos los servidores, ministro para abajo, todos los servidores públicos, todos los que están trabajando, lo están haciendo con mucho amor por este país, lo estamos haciendo con un inmenso amor por este país, y cómo nos satisface poder decir que vamos cumpliendo también en materia de infraestructura. Si nos hemos demorado es porque queremos hacer las cosas bien y lo advertimos desde el principio.
Vamos a demorarnos un tiempo en sacar a la licitación las obras porque queremos hacer las cosas bien. Y eso es lo que hemos hecho, por eso estamos cumpliendo. Y por fortuna este país va a ver esas obras en muy poco tiempo y beneficiarse de esas obras en muy poco tiempo. Muchas gracias. Y con este atardecer desde el principal puerto de Colombia, desde Buenaventura, les reiteramos que estamos cumpliendo. De esta forma damos por terminada esta rendición de cuentas, esta presentación de logros del Ministerio de Transporte desde Buenaventura. Pero la vuelta a Colombia continúa y a todos los invitamos a que nos sigan acompañando. Muy buenas tardes.